Bienvenidos a Relatos de un Mundo Extraño, un programa en el que Enrique Yerasmel y yo, Renato Franco, abordaremos aquellos temas que nos recuerdan que vivimos en un mundo raro. Espero que todos los que nos escuchen tengan un excelente día, tarde o noche y que estén listos para un relato más. Pero antes, mi estimado Yeras, ¿cómo te fue con la nueva normalidad? Todo sigue igual, la única diferencia es que ya podemos comprar cerveza. Así que me la paso encerrado viendo series, películas y cuestionándome algunas cosas de algunas películas como por ejemplo la de Kill Bill. ¿Sí la has visto, Renato? Claro, Muy bien. es aquella en la que Uma Thurman es enterrada viva, ¿no? Así es esa. Y de hecho, esa es la escena que me puso a pensar. ¿Es posible que una persona que es enterrada viva pueda salir utilizando el puño de la muerte para escapar? La respuesta es no. Según estudios recientes, tienes aproximadamente 60 minutos de oxígeno antes de que empieces a sentir los síntomas de la asfixia. Y si puedes romper la tapa del ataúd, 2 metros de tierra encima de ti te van a impedir que puedas salir a tiempo. El lado positivo es de que la muerte por asfixia es bastante tranquila, ya que sentirás como que te va a dar sueño y lentamente irás perdiendo la conciencia como si te estuvieran arrullando para dormir. Cierra los ojitos y mueres. Tengo dos comentarios respecto a lo que acabas de decir. Primero, me estás diciendo que si Kill Bill fuera un poco más realista, la película tendría que haber terminado ahí y Bill habría ganado. Así es. Y segundo, me encanta la manera en la que defines una forma muy tranquila de morir. O sea, para ti una forma tranquila de morir es ser enterrado vivo, aparentemente. No. Porque habría que distinguir entre muerte por asfixia y muerte por asfixia en un ataúd a 2 metros bajo tierra, güey. Son muy distintas. O sea, no creo que realmente sea una... Más bien, vamos a ver a lo largo del programa del día de hoy que la muerte por asfixia dentro de un ataúd a 2 metros bajo tierra ha sido una preocupación de la gente durante cientos de años. Así que realmente no debe de ser tan pacífico como lo estás planteando. No, o sea, el concepto de morir por asfixia es como lo describen. El otro punto es de que estás enterrado en un espacio cerrado. Si eres claustrofóbico, olvídalo. Y la mayor parte de los muertos generalmente tienen cara de desesperación y la terminan con las uñas destruidas o con los dedos desgarrados o cubiertos de sangre intentando desesperadamente de escapar. Así que... Esa es una linda introducción para el tema del día de hoy, que es enterrados vivos. Gracias por esa hermosa descripción, Yarasmel, y empecemos con nuestro programa. Va que va. Siempre... Y para empezar con el tema, voy a contarte del abad Agustín Calmet, que fue un sacerdote del siglo XVIII que escribió un libro que se llama El mundo de los fantasmas. Realmente tiene un título mucho más largo, pero no lo vamos a mencionar. En este libro, el abad Calmet recopila relatos que hablan tanto de vampiros como de revenants, que realmente no sé si existe una traducción literal al español que concuerde con la descripción de los revenants en inglés. Podría ser algo así como aparecidos. Sé que la traducción más literal sería como retornados, pero me parece que en el español no tenemos algún tipo de espectro que se llamen retornados, ¿o sí? No, pero si te das cuenta, el término retornados, no sé si es la palabra, pero los hace sonar más peligrosos. Que reaparecidos o aparecidos, mejor, retornados. Le da un toque macabro, pero como de enemigo de videojuego de Devil May Cry, de Revenants. Voy a cortar esa parte, fue horrible tu comentario. Ay. Pero bueno. En todo caso, los Revenants podrían ser algo así como una especie de zombies, si lo quieres ver de alguna manera, porque Calmet hace la siguiente división. Dice que la diferencia entre los Revenants y los vampiros es que ambos son cadáveres que han sido poseídos por distintas entidades. En el caso de los aparecidos o Revenants, serían espíritus inferiores que no tienen mucha fuerza, y en el caso de los vampiros serían cuerpos poseídos por demonios, lo cual les daría estas facultades extraordinarias como para que realmente sean como más peligrosos, ¿no? Pero resulta que Agustín Calmet escribió este libro no pensando que realmente existían vampiros y revenants, sino que por el contrario, él lo escribe siendo un sacerdote católico con un gran conocimiento en teología y reúne todos estos relatos para desmentirlos. Digo, obviamente los desmiente desde la religión y dice es que esto Dios no lo podría permitir. Ahí es donde flaquea un poco, digamos, la explicación. La explicación desde el punto de vista más científico, digamos, ¿no? Pero lo interesante aquí es que hubo como una especie de giro irónico del destino y el libro de El mundo de los fantasmas de Calmet fue muy conocido en su época
pero no porque se desmintiera este tipo de fenómenos, sino porque la gente empezó a tomarlo como referencia, tomaba los relatos que estaban ahí para decir que efectivamente existían los vampiros y los aparecidos. En pocas palabras, le daba leña al juego para desarrollar unas buenas historias de terror, ¿no? Pues de manera involuntaria, si lo quieres ver así, Calmet, que quería desmentir por completo a los vampiros y a los aparecidos, lo que hizo fue tomar una gran cantidad de sucesos históricos en los cuales distintas personas fueron enterradas vivas. Y entonces la tesis principal del libro era que lo que en aquella época se entendía en la cultura popular como apariciones o como vampiros eran realmente casos muy desafortunados de gente que habían sido enterrada viva y que los más afortunados habían podido escapar del entierro y habían regresado a sus vidas cotidianas, pero no habían regresado como espectros. Y los más desafortunados pues habían quizá despertado en sus ataúdes y los habían arañado o habían hecho habían intentado romperlos para poder escapar, y cuando abrieron los ataúdes y vieron que había señales de lucha adentro, la gente pensó, bueno, es que era un vampiro queriendo escapar de su ataúd, por ejemplo, ¿no? Verlo de esa manera le daba como un toque macabro, o sea, como de leyenda urbana, el decir, un muerto puede venir por ti, salir de la tumba. Y en el caso de los vampiros, un muerto que va a ir por ti y te va a matar. Yo creo que la cuestión de los enterrados vivos les daba muchísimo pie a los escritores de terror para desarrollar historias de vampiros. O bueno, esa es mi postura, mi creencia, de que de ahí parte el muerto. ¿Cómo es? ¿Un vampiro que es un muerto vivo? Sí, en efecto, va un poco por ahí. De hecho, este libro de Calmet se vio como inspiración para el relato del vampiro de Polidori, que es el primer relato que inaugura el imaginario de lo que nosotros entendemos en la actualidad como vampiro. Es decir, este vampiro como muy bien vestido, que es de la aristocracia y que es básicamente un dandy. ¿Y sabes por qué tiene esta figura el vampiro? ¿O por qué se inaugura? Porque Polidori se basó en dos cosas. Por un lado en los relatos de Calmet y por el otro en su patrón, que era Lord Byron y que aparentemente lo trataba de la patada. Entonces, si no has leído el relato del vampiro, Polidori relata cuál era su relación con Lord Byron, porque trata de un joven que conoce a un personaje de la aristocracia y este se obsesiona con él y empieza a perseguirlo por todos lados y hacerle la vida de cuadritos. Y esa era básicamente la vida de Polidori con Lord Byron. A ver, nada más una pregunta. ¿El Lord Byron que está mencionado no es el amigo de Mary Shelley, en la que escribió la novela de Frankenstein? Ándale, en efecto, Frankenstein se escribió por una apuesta que hicieron Mary Shelley, su esposo, y Lord Byron. Se juntaron una noche y, digamos, a diferencia de lo que hacemos la mayoría de los mortales, que sería contar historias de terror, ellos dijeron, ok, ¿por qué no escribimos cada uno una historia de terror y las leemos y a ver quién hace la mejor? Cuenta la anécdota que pues, el esposo de Mary Shelley y Lord Byron escribieron pues dos relatos con poca trascendencia, ¿no? Pero que Mary Shelley llegó con Frankenstein. Entonces, mira, Lord Byron podrá haber sido un patrón que trataba de la patada al pobre de Polidori, pero no puedes negar que hizo que sus empleado, no creo que haya sido su sirviente, sino que su empleado pasara la historia como escritor. Es hasta cierto punto Sí. un personaje que tú sí quisieras tener cerca, aunque sabes que te va a caer mal. Por Dandy. No, créeme. Cuando leas El vampiro de Polidori te vas a dar cuenta de que no lo quieres tener cerca nunca. O sea, sí, Polidori escribió El vampiro, bien por él, pero te das cuenta de que se la pasó muy mal. O sea, que quizá realmente no valió la pena todo lo que tuvo que pasar para escribirlo, para inspirarse y poder escribir ese relato. Pero los vampiros y los revenants no son la única inspiración que ha tomado la literatura de los enterrados vivos. También tenemos el caso de Edgar Allan Poe. ¿Por qué no nos hablas de él, Geras? De hecho, él tiene un relato corto que se llama La caída de la casa Usher. Y la verdad es es un cuento que yo sí lo recomiendo. Es medio cansado, te voy a decir sincero, es medio cansado las primeras páginas, pero vale la pena por el final. ¿Ya lo leíste tú, Renato? Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. No es de los mejores trabajos de Edgar Allan Poe, pero vale mucho la pena. La bronca que yo tengo es
con digamos, los primeros 3/4 del relato son como muy lentos. En resumidas cuentas, trata de que el protagonista es invitado a pasar unos días a la casa Usher, que le pertenece a un amigo de la adolescencia, y cuando llega se encuentra con su amigo y con la hermana de él. Y para no spoilear la trama, uno de estos 3 personajes va a ser enterrado vivo y va a regresar para cobrar su venganza. ¿Sabes por qué siento que no es el mejor cuento para ti, Renato? Porque a comparación de otras historias como El corazón delator, no logra mantener la tensión creciente hasta el clímax, sino que esa tensión se va a desarrollar en la última parte, que es donde tú ves, aquí está Edgar Allan Poe, el maestro del terror. Sí, tienes toda la razón. Creo que en los últimos 2 páginas le mete el acelerador y wow, vale muchísimo la pena. Pero ¿por qué no nos hablas también un poco del otro relato que tiene Edgar Allan Poe que tiene que ver con el tema? De hecho se llama Entierro Prematuro, no es una novela de terror, porque el personaje te empieza a contar anécdotas de personas que fueron enterradas vivas y la fobia que él tiene de que lo entierren viva. Bueno, eso sí se los voy a spoilear porque la verdad no es una novela como que, uy, wow, la recomiendo muchísimo. Él tiene este miedo, ocurre una situación en que como que está medio encerrado y piensa que lo enterraron con vida, pero se da cuenta que no es así. Y se le quita el terror. O bueno, se le quita la fobia. Güey, suena como el peor relato de terror de la historia. Súper anticlimático. Pues pensaba que estaba encerrado, pero no. Solamente no había prendido la luz de su cuarto. Ajá, o sea, es como de... Creyó que fue enterrado vivo. Corte A, no lo fue. Como ya vivió su miedo, ya pudo superar su miedo. Y vivió feliz. Por eso es como de... Nah... Si quieres una historia de terror donde venga una persona que enterraron con vida, ve directamente a la librería o a tu página de internet más cercana y léete La caída de la casa Usher. Si además suena como, no sé, muy anti-Edgar Allan Poe, que es así como este mensaje de superación de, oh sí, supera tu miedo. No, güey, es Edgar Allan Poe, todo va a terminar mal. Si las cosas no terminan mal en un relato de Edgar Allan Poe, no vale la pena. De hecho sí, o sea, hasta su vida terminó mal. Pobrecito, güey, sí, sí es cierto. Pero pasemos al siguiente tema. Hasta ahora hemos hablado de cómo influenció este fenómeno en Estados Unidos y en Europa, pero supongo que aquí en México también hay relatos sobre el asunto, ¿no, Yeras? De hecho sí, en el Panteón de Belén de Guadalajara está la historia de Victoriana Hurtado, quien era una chava que queda huérfana muy joven, se casó a los 12 años de edad, tienen 2 hijos, queda viuda y los hijos crecen y quieren quedarse con la fortuna de su madre. Para mala suerte de Victoriana, padecía catalepsia y cuando tiene el primer ataque, los hijos le hacen un funeral. Para su disgusto, a medio velorio Victoriana despertó. Así que sus hijos deciden que en el próximo ataque que tenga van a enterrarla en el panteón. En la noche, el velador empieza a escuchar sonidos que provienen de la tumba de Victoriana, por lo que se apresura a desenterrarla. Solo alcanza a sacar la mano antes de morir. Tengo un par de comentarios sobre esa leyenda. Primero, qué jodido asistir al primer funeral y ver que el muerto se levanta a medio velorio. Debe de ser una de las cosas más aterradoras que te pueden pasar. Yo como invitado correría. Sí, yo también saldría corriendo. O echaría agua bendita, una de dos, no sé. Tal vez me agarre un pan para el susto, pero saldría corriendo. Un bolillito para el susto, ándale. Claro. Y segundo, o sea, si la leyenda está en lo correcto y en verdad este señor fue hacia la tumba a intentar desenterrar a la mujer, es el hombre más valiente de todo México. Porque si yo fuera el velador del Panteón de Belén y empiezo a escuchar ruidos, salgo corriendo también. Sí, o sea, el panteón no es así como que tú digas, sí es un panteón normal. Tiene como cierto estilo gótico que en la noche lo hace ver todavía más escabroso, más tenebroso. Ya sé, está súper tétrico. O sea, está bonito si vas como de visita a mediodía, está padre. Pero cuando empieza a oscurecer aquello sí se pone como muy lúgubre. Entonces yo no iría al Panteón de Belén de noche. Y ahora que sé que los muertos del panteón tienen la mala costumbre de intentar salir de sus tumbas, menos. Mira, el lado positivo es que en el Panteón de Belén hay recorridos turísticos y puedes ir como a las 12 una, pero vas en bola. Y pues tú sabes que en bola de 30, 40, pues se te puede aparecer un fantasma y se te baja el miedo. No, sí, aparte, ir en grupo tiene la siguiente ventaja. Si los cadáveres intentan salirse de sus tumbas, siempre puedes aventar al tipo que va delante de ti y salir corriendo y que se lo lleven a él. Tiene todo el sentido del mundo que estos viajes por el panteón sean en grupo. Si pasa cualquier cosa, siempre puedes aventar al de adelante y puedes salvarte. Bueno, yo pensaba algo más heroico, más solidario, de que entre todos íbamos a pelearnos golpeando a los muertos vivientes para salir
por la puerta, pero sí, también los puedes entregar como cebo, como carnada, para salvar tu egoísta vida. Ok, todos estos relatos creo que tuvieron una consecuencia, ¿no? Debió de ser una preocupación muy real para la gente ser enterrados vivos, y supongo que hasta cierto punto esto debió de influir en los métodos médicos de la época, ¿no? Mira, de hecho sí era un miedo real, porque incluso a principios del siglo XX hay un trabajo de William Tebb y E.P. Bellum donde publicaron un listado de 161 casos de personas enterradas, diseccionadas o embalsamadas vivas. No lo sé, la verdad, yo no quisiera ser el médico que hizo la disección. Imagínate, ahí tú vas a un día tranquilo, un día de chamba, es de noche, y vas a meter el bisturí y el paciente te revive. No, y de hecho, de estos 10 casos que estás mencionando, 2 se despertaron durante el embalsamamiento, güey, y se despertaron gritando. Entonces, yo creo que si eres el médico forense que está haciendo la disección, de nuevo, güey, como en todos los casos anteriores, debe de darte un infarto o debes de salir corriendo. No hay ninguna otra posibilidad. No, la verdad no. Porque yo creo que en un terror de eso ni gritar puedes, ¿eh? No sé quién mataría a quién. Si el muerto que no estaba muerto al médico o el médico que mató al muerto se mataron mutuamente. Eso es horrible. No entendí muy bien lo que acabas de decir, Yeras, pero... A ver, obviamente la persona que ya está siendo diseccionada no tiene muchas esperanzas de vida. Si ya estás todo abierto y nada más te despiertas por el dolor de que tus vísceras estén ya esparcidas por toda la mesa, no creo que tengas muchas esperanzas de sobrevivir. En todo caso, le puedes pegar un susto al forense y se mueren los dos, pero te aseguro de que por lo menos uno va a salir muerto. Está la historia también de un médico llamado Vesalio, quien vivió por el siglo XVI. Él tenía una paciente que era una noble española, que padecía una enfermedad a la cual Vesalio no podía dar la causa. Entonces, ella entra como en un estado de aparente muerte y Vesalio le dice a la familia, oiga, no sean malos, présteme el cadáver para poder investigar sobre esta enfermedad porque yo no sé, o sea, no conozco qué fue lo que la mató y quiero averiguarlo. Entonces, la historia termina en que Vesalio, cuando le estaba dando la disección, se percató que el corazón de la paciente todavía latía. Así que ella todavía estaba viva al momento de que le estaban haciendo la autopsia. Qué jodido. Bueno, pues, tengo entendido que Vesalio también escribía un libro de anatomía, ¿no? Entonces, si yo fuera Vesalio, en mi libro de anatomía pondría, es de todo sabido que el corazón sigue latiendo después de muerto, como para escurrirse el bulto, ¿no? De haberla diseccionado viva, güey. ¿Cómo es? ¿Cómo les digo que la muerta no estaba muerta hasta que llegó conmigo al CEMEFO? Ya sé, y aparte era de una familia rica, entonces... Noble, no rica. Sabes noble, que sí, o sea, sabes que si confiesas que la diseccionaste viva, te va a ir mal, güey. Sí, o sea, además es el siglo XVI, donde las torturas pues era una forma de castigo para esas pequeñas pilladas españolas. Ya sé, es el siglo XVI, entonces muy probablemente te manden con la Inquisición y le digas, ¿sabes qué? Este güey está haciendo brujería, quémalo. ¿Cómo es? Sacrifica nobles inocentes. No, la verdad siento una pena por Vesalio, pero también hay que entender que para 1500 el conocimiento médico tampoco era tan avanzado. Creo que apenas empezaban a dar permiso a las primeras disecciones humanas, porque antes en la Edad Media estaban súper prohibidas. Bueno, sí, tienes razón. En la Edad Media el conocimiento médico quizá no estaba muy a la vanguardia, pero creo que todavía hay técnicas igual de jodidas mucho más cercanas en tiempo, ¿no? Como la de la aguja en el corazón. ¿Por qué no nos cuentas cómo era esa? Bueno, como era un miedo real y que no querían que la persona reviviera o la terminaran de matar en la autopsia, muchos decían, no, pues hay que tener un método para comprobar que la persona esté muerta. Entonces, los más sencillos eran de déjala a la intemperie, si empieza a oler mal es porque el cuerpo se está descomponiendo y ya está muerta, la pueden mandar a enterrar. Pero otros eran más creativos, y es el asunto de la banderita, pero me encanta, perdón, la de la aguja, pero me encanta, porque este anatomista decía, pues si quieres saber que una persona que está en aparente muerte está realmente muerta, muy sencillo, agarra una aguja, clávala en el corazón, y en el otro extremo habrá una banderita. Si la banderita se agita de forma patriótica, es que la persona todavía sigue con vida. Es el peor método del mundo, güey. O sea, si te das cuenta, pensemos que es una aguja súper delgada como para no dañar todas las arterias en el corazón. Le estás atando una bandera del otro lado. ¿Estás de acuerdo que eso le está poniendo mucho peso a la aguja? Y que si estás vivo y la banderita se empieza a agitar, te sacan la aguja
y continúas viviendo, por lo menos vas a tener algún tipo de afección cardíaca rara, güey. O sea, no hay manera de que te encajen una mini estaca en el corazón y no te pase nada y sigas igual de campante por la vida. Pero al menos te libres de que te entierren vivo en el cementerio, ¿no? Yo creo que por el miedo a estos métodos tan creativos es que también se crearon una serie de curiosos ataúdes de seguridad de los que vamos a hablar a continuación. Pues resulta que en el siglo XVIII, por el miedo que tiene toda la gente a estos métodos de la medicina tan extremos como que te entierren una aguja en el corazón, mucha gente prefiere empezar a diseñar ataúdes que permitan a las personas que están fuera darse cuenta de si el muerto está realmente muerto o si simplemente está como en algún estado catatónico. El primero de estos es uno creado en 1791 por Robert Robinson. Por su miedo a ser enterrado vivo, diseña un ataúd con una tapa de vidrio que además hace que lo entierren con 2 llaves, una que es para el ataúd y otra para el mausoleo en el que van a poner el ataúd. Entonces, en todo caso, si se despierta, puede abrir la llave, abrir la tapa con la llave, y si no funciona la llave, de todas maneras puede dar un cristalazo y salirse, ¿no? Lo más curioso es que cuando muere el señor Robinson, pues no requiere de estos servicios porque realmente sí se nos petateó. Bueno, yo creo que entre las necesidades que tienes que tener para que ese ataúd te funcione es un mausoleo. Sí, esa es la bronca, güey. O sea, necesitas tener mucho varo como para que esto funcione, porque, digamos, otra de las funciones que tenía la tapa de vidrio es que podías contratar a un empleado que estuviera durante a lo mejor 5 o 6 días viendo la tapa y checando que no se nublara el vidrio por la respiración. Si veían que se nublaba el vidrio, pues es que estaba respirando y enseguida lo sacaban. Pero sí, o sea, necesitas tener varo para tener uno de estos ataúdes, ¿no? ¿Que no había unas versiones más económicas? Hubo unas versiones más creativas, pero realmente creo que nunca hubo un ataúd de seguridad muy económico, porque otra versión de estos ataúdes fue una creada por Adolf Gottsmuth ya en el siglo XIX, quien propuso imitar los sistemas de las campanas en las iglesias. Entonces era un ataúd que conectaba una cuerda por medio de poleas al exterior del ataúd, que se conectaba a una campana. Entonces, si se daba el caso de que el muerto reviviera, solamente tenía que jalar la cuerda para hacer sonar la campana y que alguien fuera a desenterrarlo. Esto también tiene el inconveniente de que tiene que haber alguien que esté afuera escuchando la campana, porque si no hay nadie, o sea, si te entierran hasta el fondo del panteón y nadie escucha la campana, pues de todas maneras te vas a petatear por segunda vez. O si en el peor de los casos te toca un velador contrario al que intentó rescatar a Victoriano Hurtado, que en vez de andar haciendo su trabajo estaba dormidito ahí en la oficina, no. Sí, o que le dé miedo, no diga espíritus chocarreros y que salga corriendo, pues sí, o sea, tienes que tener muchas consideraciones para que estos ataúdes funcionen. Esa es la gran bronca, ¿no? Te imaginé así tú agitando la campana desesperadamente y el velador, ¡cruz, cruz, cruz! Echando agua bendita así a la campana para que deje de sonar. Cortea 2 horas después, ya funcionó el agua bendita, dejó de sonar. No. Y ahí quedó tu inversión. Otro de estos ataúdes, bueno, otra historia de estos ataúdes de seguridad es la de Angelo Hayes, que en 1937, o sea, ya estamos en el siglo XX, ya a mediados del siglo XX, tuvo un accidente de motocicleta cuando tenía 19 años y a él lo entierran en un ataúd normal, ¿no? Pero resulta que él tenía un seguro de vida y los de la aseguradora piden que se exhume el cuerpo porque necesitan saber cuáles fueron las causas reales del deceso. Para esto ya habían pasado 2 días de que Angelo había sido enterrado. Resulta que estaba en coma y que cuando exhumaron el cuerpo se dieron cuenta de que estaba vivo y así es como la libró. Gracias a este suceso, Angelo se volvió como una especie de mini celebridad en Francia, de donde era, y en los años 70 se volvió todavía más famoso porque diseñó su propio ataúd de seguridad que incluía una pequeña despensa, un retrete químico e incluso un transmisor de radio. Entonces, simplemente si despertabas, podías hablar por radio y decir, hey, ¿alguien puede venir a sacarme? Y mientras estabas echándote ahí una botanita y podías ir al baño por cualquier cosa, ¿no? Yo tengo mi duda. ¿Qué te imaginas tú cuando alguien te dice un baño químico? Pues no sé, como un mini retrete que tiene ácidos abajo para que deshaga la popó si haces popó. Entonces te estás imaginando a alguien bañándose en ácido, ¿verdad? No, ¿por qué crees? Porque te conozco, Yeras. Estoy seguro de que te estabas imaginando a alguien bañándose en ácido, así como de, oh, no viene nadie por mí y esto se está alargando. Quiero morir, voy a echarme ácido encima. Pues voy a quitarme toda la suciedad, voy a quedar limpiecito.
No, pues la verdad son ideas bastante creativas acerca de cómo evitar que te vuelvas a morir si te entierran vivo. Son bastante creativas, pero ¿sabes cuál fue la gran bronca de los ataúdes de seguridad? Que eran muy caros todos. De hecho, entre el siglo XIX y el siglo XX, que fue cuando florecieron todas estas ideas de los ataúdes, solamente en Estados Unidos hubo más de 22 patentes. La cuestión es que todos estos ataúdes eran muy caros, entonces no eran viables. No, y es que ponte a pensar, creo que la forma más económica de todas era que te pueden velar 2, 3 días, y si ves que no te despiertas en 2, 3 días y que empiezas a tener un olor medio feíto, ya te quitabas con la de, sí, está muerto. De hecho, por eso en la actualidad también está como la tradición de velar al difunto, para que tengas como este periodo de tiempo en el cual se puede arrepentir y decir, no, ¿sabes qué? Siempre no me morí. Me imaginé al supuesto difunto. Bueno, ya me levanté, parece que todo el mundo creyó que estaba muerto, quiero ver cuánto gastaron en mi funeral, a ver qué hicieron de comer. Dame un bolillito para el susto. Ándale, a ver, ¿les quedó bueno el cafecito? No, este café está muy mediocre, no lo quiero para mi funeral. Ay, sí, me encantan los cafés con canela que te dan en los velorios. Bueno, para ir cerrando, Yeras, quisiera preguntarte, ¿en cuál de esta variedad de ataúdes de seguridad preferirías ser enterrado? Bueno, si realmente me van a enterrar vivo y tengo una posibilidad de escape, yo pediría la que tiene el Wi-Fi y la botana. Sí. ¿Tú, Renato, cuál? No sé, yo me iría quizá por la del cristal, porque es la más práctica, ¿no? Simplemente te despiertas y ni siquiera tienes que llamar a nadie ni agonizar. Simplemente das un cristalazo y sales. Una pregunta, ¿tienes dinero para un mausoleo? Otra pregunta, Yeras. ¿Tienes dinero para un ataúd con Wi-Fi? ¿Con mis afores? A ver, del problema de estos ataúdes es que eran muy caros. Es muy seguro que sea igual de caro un ataúd con Wi-Fi que un mausoleo. Bueno, pero tú preguntaste si me gustaría que me enterraran con uno de esos. No que lo voy a hacer. Así que yo pediría el ataúd con Wi-Fi. No, pues yo también te estaba nada más dando mi opinión. O sea, tú fuiste el primero que empezó a meterle. Eres un pobre y no tienes dinero para un mausoleo. Ya sé que no tengo dinero para un mausoleo, Yeras. Estamos soñando, güey. Y yo quiero soñar con mi ataúd de vidrio y un mausoleo. Y no me vas a quitar mi sueño. Déjame ser. ¿Por qué me reprimes? Está bien, te dejo ser. Pues bueno, yo creo que con eso cerramos el capítulo de hoy. A todos nuestros queridos escuchas, muchas gracias por seguir con nosotros hasta el final. Sin ustedes, este programa no sería posible. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y por favor no olviden darle like si les gustó el programa. También suscribirse y compartir, ya que eso nos ayuda a crecer y a llevar a más y más personas relatos de este mundo extraño. Esto ha sido todo por hoy. Se despiden como siempre sus amigos Renato Franco y Enrique Yeraxmel. Nos escuchamos en el próximo programa de Relatos de un Mundo Extraño. Y recuerden, manténganse atentos, la siguiente historia que contemos podría ser la suya.